Buenos días, soy César Landa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y en la Universidad de San Marcos, y me han invitado a comentar propuestas anónimas en torno a los cambios constitucionales en materia de la seguridad ciudadana y en materia de la renovación parlamentaria. Los dejo con las declaraciones. La renovación parcial de los congresistas a mitad de periodo creo que es una demanda que pone en evidencia de alguna forma la crisis por la cual atraviesa nuestro modelo parlamentario de democracia representativa, en el cual se elige cada 5 años 130 congresistas y muchas veces la credibilidad y la legitimidad de los congresos va decayendo rápidamente en este periodo, dado una serie de denuncias periodísticas sobre inconductas de los representantes o descubrir que realmente eran candidatos pero tenían prontuarios, ¿no? o actividades económicas reñidas con incluso la ley o la ética, ¿no? En ese sentido, el descrédito, yo diría, no solamente del Parlamento, sino de la política, ha originado que haya esta demanda, no desde ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, desde la Constituyente de 1979, por ejemplo, de una renovación parcial. Históricamente incluso, ¿no? El año 1919, cuando el presidente Leguía gana las elecciones, la Constitución de 1860, en el marco de la cual ganó las elecciones, solamente permitía la renovación parcial por tercios, precisamente de las cámaras, ¿no? Y en ese sentido él no obtuvo entonces la mayoría parlamentaria, porque la mayoría parlamentaria está en manos de los otros partidos, de modo tal que lo que se le ocurrió hacer es un autogolpe y convocar un plebiscito en el año 19 mismo, el 19 de julio, y aprobar una nueva constitución prácticamente, que fue la Constitución de 1920, y la renovación total de las cámaras, con lo cual ya obtuvo la mayoría parlamentaria para gobernar, ¿no? De modo tal de que la renovación parece que es un viejo anhelo, por un lado, o en la lucha con los intereses partidarios de querer controlar más bien del Ejecutivo la mayoría que tiene en el Congreso, ¿no? Entonces yo creo que no es una medida mala. Existe en Argentina, existe en Estados Unidos la renovación parcial, ¿no? Donde se trata entonces de que el ciudadano esté más vinculado con el voto y no cada 5 años, sino a mitad de periodo. Claro, eso supone también mecanismos que no quedan resueltos de la falta de democracia y su crisis de legitimidad, ¿no? En el Parlamento, con una sola renovación parcial, porque hay, por ejemplo, tránsfugas, ¿no? Parlamentarios, muchas veces también, ¿no? Se ha dicho que el voto, la obtención del voto ciudadano ha generado también una serie de luchas internas entre los miembros del Congreso, los candidatos, perdón, para el Congreso, para poder obtener el beneficio ciudadano, ¿no? Entonces yo diría que hay ventajas en principio que permiten la renovación a favor del ciudadano, de la legitimidad que obtenga del pueblo. Ahora, hay temas de orden técnico sobre y quiénes son los que deberían ser renovados, ¿no? Porque a lo mejor salen renovados los que sacaron la menor votación, o los primeros o al azar, y a lo mejor son los que mejor han trabajado, no necesariamente los que peor han trabajado los que puedan ser renovados, o se quedan más bien los que... hay parlamentarios que saben hacer de la vida parlamentaria una carrera, ¿no? Y se reeligen siempre, ¿no? Y son dueños de su partido, de una región, ¿no? Y de ahí se convierten en unos caciques, ¿no? De partidos pequeñitos, pero que siempre medran el Parlamento. Entonces, a lo mejor se requiere gente joven, ¿no? De modo tal que habría que establecer, obviamente, con una reforma constitucional, que es lo que requería una medida de esas, en primer lugar, ¿no? Segundo, una ley que estableciera la renovación entre quienes se va a hacer, y también yo diría que ello, acompañado de otras medidas,
de reforma constitucional o de reforma legal a efectos de poder restablecer de alguna forma el vínculo ciudadano con los parlamentarios y el control activo de los ciudadanos que puede ser esta medida electoral. Otra medida paralela, siempre se ha discutido también en la Constituyente 78, 79, 93, fue la revocatoria de los parlamentarios, que es un poco dirigida específicamente ya a quienes infringen la ley, infringen la Constitución. Y yo diría, claro, que seguramente hubieran sido revocados muchos, ¿no?, parlamentarios, en la medida que pudiera a lo mejor esa renovación por tercio estar constituida por quienes tienen ya una solicitud de revocatoria o completarla, ¿no?, con algún criterio al azar, finalmente, ¿no? U otro mecanismo también me parece complementario, importante, es que no exista mandato imperativo, ¿no? Es decir, inmunidad parlamentaria me refiero, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Muchos parlamentarios, cuando son electos y son objeto de procesos judiciales, por ejemplo, ¿no?, o han sido, ¿no?, se escudan en el proceso judicial, ¿no? Hay muchos parlamentarios, conocidos parlamentarios o parlamentarias que tienen procesos penales y no asisten al Poder Judicial, ¿no? Rehuyen, ¿no?, de presentarse al Poder Judicial porque tienen esta inmunidad parlamentaria. Eso entonces hace de que muchos sean electos precisamente para escudarse, ¿no?, y tener una posición de fuerza frente al Poder Judicial porque hacen las leyes, fiscalizan los poderes públicos, ¿no?, y presionan políticamente. Entonces eso rompe un principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Desde esa manera, por ejemplo, la congresista Cecilia Chacón ha desobedecido, ¿no?, las órdenes judiciales, no se ha personado, ¿no?, pues al Poder Judicial donde se estaba procesada penalmente sobre el texto de su labor, igual que otros, ¿no?, o Heriberto Benítez, ¿no?, de otros partidos también, ¿no? En consecuencia, yo diría que hay que retirarles urgentemente la inmunidad parlamentaria para que sean procesados como cualquier otro y sean desaforados, de ser el caso, ¿no?, y puestos en prisión como corresponde, si es del caso, de acuerdo al juez, ¿no? Así se hace, por ejemplo, en Brasil, se hace en Colombia. El Perú es los pocos países que permite que sus parlamentarios se burlen de la justicia por esta inmunidad parlamentaria, ¿no? Y yo creo que eso también es un elemento importante, que la renovación acompañe una renovación parlamentaria, ¿no?, pero que también vaya al principio de igualdad, ¿no?, como principio básico de que los que gozan de ciertos beneficios del poder estén sometidos a la ley igual que cualquier ciudadano.